A continuación, en Tempranito con Jesús, tu sección, Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. ¿Cuánto sabes sobre la religión católica? Dudas, inquietudes y todo para profundizar más en nuestra fe en Preguntas al Padre Fer. Bienvenido. Buenos días, familia en Cristo. Qué alegría poder acompañarles el día de hoy en este jueves 29 de septiembre, jueves donde la iglesia celebra a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Primera pregunta, ¿qué significan los nombres? Aquí está en el guión. ¡No me cargas! Pero Rafael, medicina de Dios. Ajá. Punto para Laura. ¿En qué libro se puede encontrar? Ay, padre. En el de Tobías. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Perdón! ¿Qué significa Miguel? Uy, El defensor. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Apocalipsis. Dios? Ajá. Y el Miguel se puede encontrar en distintos libros, ¿verdad? Ujú. Se puede encontrar, pero principalmente en el libro de Job sale ya su nombre puntual, ¿verdad? Y Gabriel, Fortaleza de Dios. fortaleza de Dios. Ya está, ya cargamos, ya cargó el guión, No, ya cargó el guión. ni lo vi. Fíjense que yo no sé si ustedes siguen en Instagram al padre Eric Ramos. ¿sí? Al Aquí padre. escuchamos de lunes a sábado en la misa. Claro del que sí. Arzobispado. Si ustedes se van Ahorita voy a al Instagram, que es P. Eric Ramos, van a encontrar una trivia de la ¿En Biblia, sí. serio? ¿De Lo vamos a ir la haciendo, Biblia? Vea, hagámosla Ok, ok. juntos. Permítame, padre. Miren, el tío Rafa nos ha traído una decoración el día de hoy, ¿ve? ¡Wow! Ay, muchas gracias, padre. En mi retorno. En tu retorno, sí. Es una orquídea de Lego. ¡Qué bonito! ¿Y Pero esa la no- armó usted? Yo la armé, sí, yo la armé. Mm. Pero bueno, antes de hacer la Lista. trivia, quiero saludar a cada uno de ustedes, familia en Cristo, que se va conectando a través del 88.5 FM Radio Paz, a través de nuestra señal de internet en el www.radiopaz.com.sb o a través de nuestra señal en vivo de Facebook Radio Paz El Salvador. Aquí estamos saludando la cámara y tenemos casa llena, imagínense. Tenemos a Doris en los controles el día de hoy, por primera vez que la veo ahí en los controles. No, padre, ya me había visto. O sea, en jueves sí. No en controles, No, ¿no? pero en controles así, Ah, al vaya, mando, está bien, o sea, pues, está bien. si nosotros nos vamos fuera del aire, Ya sabe, no me vaya a preguntar a mí. es por la antena, Sí, que puede se ser. haya alguna descarga de luz. Tenemos siempre aquí a Douglas, ¿verdad? Que nos está acompañando, al tío Rafa detrás de cámaras y el retorno de la hija pródiga, ¿verdad? Que el Padre de la Misericordia salía al balcón a esperarla todos los días. El padre espera ya. El regreso, el retorno de nuestra querida Laura Cruz, ¿verdad? Y bueno, tenemos esta casa llena, un día de fiesta, un día muy bonito, y este fin de semana también, queridos hermanos, tenemos nuestros Sembradores de Paz. Este sábado 1 de octubre vamos a tener una fiesta especial para todos los pasitos y pasitas. Entonces, los papás de los pasitos y pasitas que nos están escuchando, el 1 de octubre aquí en la fiesta, a partir de las 9 de la mañana, tenemos muchas sorpresas, ¿verdad? Traigan a los pasitos a visitar la radio para que compartan junto con nosotros esta celebración del Día del Niño, clausurándola con la Santa Misa a las 12:15 en la parroquia San José de la Montaña. Y de ahí el domingo vamos a tener una ruta, vamos a salir a parroquias. Yo creo que nos han confirmado una parroquia en Hilo Vasco, si no me equivoco. Vamos a estar visitando Hilo Vasco también para promover nuestro proyecto de evangelización de Sembradores de Paz, sabiendo de que las ofrendas que ustedes nos dan sirven para mantener vivas los proyectos vivos, los proyectos de evangelización que tenemos aquí en la radio, y también ahí van a poder aprovechar a comprar su boleto para la gran rifa que nosotros estamos haciendo entre las instituciones de Radio Paz, Radio San José y Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos rifando esta camioneta Hyundai Creta año 2023, la televisión, la refrigeradora, la cocina, premios sorpresa, premios para niños. El costo del boleto es de $10. Y esto es a beneficio de estas tres instituciones que con mucho esfuerzo y con la generosidad que viene del corazón de cada uno de ustedes se mantienen a flote. La rifa se va a llevar a cabo el próximo 2 de diciembre. Ya estamos a escasos 2 meses para culminar
esta rifa y bueno, a pedirles ahí, a ver, Laurita, ¿tú te acuerdas que antes nosotros lográbamos vender boletos En el programa. en el programa? Sí, ahorita tenemos días de no estar vendiendo, entonces vamos a hacer la prueba y fíjense que hoy vengo regalón. Eso, qué bueno, qué bueno. No es por gusto que esta planta de Lego está aquí, Ay, no, me la esta va a orquídea de regalar, Lego. padre. Y ya vamos a hablar de eso porque el día de mañana va a empezar la exposición de orquídeas. Wow. Regresa la exposición de orquídeas de la Asociación de Orquídeas. Ya creo que tenemos ahí también un promo. Ujú. Sí. Si podemos, antes de pasar a la sorpresa, pasamos el promo de la asociación para que también quienes son amantes de las plantas puedan ir a ver en el Museo de Arte, Marte, ahí en la exposición de orquídeas este viernes 30, sábado 1 y domingo 2, ¿verdad? Entonces ahí van a estar. Bien, Excelente. hagamos la trivia así rapidito Súper. de que ha puesto el padre Eric, ¿verdad? Entonces, primera pregunta. Soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Opción A, Ezequiel. Opción B, Moisés. Opción C, Isaías. Opción D, Aarón. Moisés. Correcto. De ahí, A ver. desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Opción A, Job. Opción B, Jonás. Opción C, Lot. Opción D, Adán. Tengo Job. Primera lectura de estos días, ¿verdad? Job. Bravo, bravo, bravo. Vamos bien, vamos bien. 2 de 2. 2 de 2. Este es difícil. Ay. Después de mi partida, entrarán en medio de lobos. Opción A, Jesús. Opción B, Pedro. Opción C, Pablo. Opción D, Amós. Qué Pablo. difícil. Pablo, bravo. Yo creo que la respondiste, te salió No, equivocada. justamente le respondí y me salió correcta. Por eso, bien orgullosa, dije, Pablo. Siguiente. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Opción A, Felipe. Opción B, Jesús. Opción C, Esteban. Opción D, Goliat. ¿Será Esteban? Esteban, protomártir. Claro, claro que sí. Pues chicas, aquí estamos bien afilados, bien Eso. conocedores. Oh. Siguiente pregunta. No te dejaré si no me bendices. Opción A, Isaac. Opción B, Esaú. Opción C, Jacob. Opción D, Eliseo. Jacob. Jacob, correcto, sí. Aquel episodio donde pasó toda la noche peleando con el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es ese episodio? Yo creo que fue así. Jacob. Vaya. Siguiente pregunta. Tengo razón para enojarme hasta el punto de morir. Opción A, Moisés. Opción B, Aarón. Opción C, Judas. Opción D, Jonás. Esta es un poquitito difícil. Sí, está así, no. Yo Por digo de- que Judas. Yo digo que Jonás. Ninguno. Vaya, aquí está. Ustedes dos está la respuesta correcta. Ah, de veras. Ajá. O Judas o Jonás. A ver, ¿qué dice Doris? ¿Qué dice Dori? ¿Me puede repetir la pregunta? Tengo razón para enojarme hasta el punto de morir. Opción O sea, ¿quién lo dijo? puede ser Sí, o sí. Judas o Jonás. 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 ¿Qué dice el tío Rafa? Se queda con Jonás. Estamos empatados, Puede 2 a 2. ganar por... no 2 a puede- 2. Comodín, la familia en Cristo. ¿Algún Ajá, mensaje? pues sí, a ver, familia en A Cristo, ver, respondan por ahí. Mensajito en WhatsApp o notita de ajá. voz, a ver qué nos dicen. Ujú. Tengo razón para enojarme hasta el punto de morir. Y ahorita las opciones que tenemos, O Judas o Jonás. Entre En esas dos esas está dos. la respuesta, ¿quién fue ¿verdad? que dijo esa frase? ¿Verdad? Veamos. Tengo razón para enojarme hasta el punto de morir. A ver, alguien Qué está fuerte. escribiendo. Sí, Jonás dice, familia Hernández Ayala. Y Familia Hernández Ayala está en lo ¡Eso! correcto. Adelante, lo siento. Muy bien. Vaya. Esta sí es todavía más difícil, la que sigue, ¿verdad? Dice, Pablo, estás loco, tus estudios te han trastornado. Opción A, Festo. Opción B, Agripa. Opción C, Herodes. Opción D, Pedro. Esta sí está más difícil. Sí. Esta va a ser a la suerte, padre. Altín Marín. Sí, sí. Ay, 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 No, Laura pero no, Cruz. yo digo que Pedro. La Eh, próxima hay que hacerla con los teléfonos así. ¿Será? Sí, Sí. solo el padre, solo el Ajá. padre Sí, tiene que tener sí, el sí. teléfono. No sé, ¿será Agripa? ¿No? Vaya. Laura dijo Pedro. Es que desconozco quién es Agripa. ¿Cómo Sí, se yo llama? tampoco sé quién es Agripa.
Douglas ha dicho Agripa. Esto tampoco. Rafa. Marcos Antonio Acevedo dice Agripa. Va, Antonio Acevedo dice Agripa. Salud. Ajá. Don Rafa, ¿qué dice? Perdón, Rafael. Tío Rafa. Eso. Agripa. Fíjense que Agripa, Pero, ajá, ¿quién es Agripa? Agripa era un oficial romano, ¿verdad? Creo que es incluso uno de los oficiales romanos encargados de construir un templo que se llama el Panteón, ¿verdad? Que está en Roma. Y no es Agripa. Entonces, si no es Rayos. Agripa, puede que sea Festo, puede que sea Herodes o puede que sea Pedro. ¿Recuerdan ustedes algún diálogo entre Herodes y Pablo? No, No. no. Entonces no es Herodes. Herodes y Pablo, no. Va, entonces, ¿recuerdan algún diálogo entre Pedro y Pablo? Sí, ¿verdad? Ujú. Está aparte de que es el concilio de Jerusalén, donde se ponen de acuerdo y todo eso, pero en ningún momento Pedro es así como muy fuerte con Con Pablo. Pablo, ¿verdad? A tal punto de llamarlo loco, ¿verdad? Entonces nos queda... Pues solo Festo, Ah, vaya. A ver. pero tampoco sé quién es Ah, Festo. está, ¿ves? Festo era uno de los compañeros, ¿verdad? Era uno de los compañeros. Creo que él sale en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No me recuerdo exactamente el capítulo y todo eso. Pero para poder entender un poquito esta pregunta hay que entender también el carácter de Pablo, ¿verdad? Entonces, el carácter de Pablo era un carácter bastante Fuerte. apasionado. Era un carácter donde él sentía incluso la urgencia, ¿no? de querer llevar a cabo esa misión, y por eso eran muy pocos los compañeros que le aguantaban el ritmo, ¿verdad? Que le aguantaban el ritmo a Pablo, a tal punto de que cuando él estaba en sus viajes, con muchos se peleaba y con muchos los despachaba, ¿verdad? Incluso a San Lucas y toda la cuestión, ¿no? Los terminó despachando, aunque con San Lucas siempre mantuvo esa relación un poquito más cercana. Bien, vamos al siguiente. Dice, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? Opción A, Lázaro. Opción B, Jairo. Opción C, Nicodemo. Opción D, Malco. Yo creo que Laurita se nos adelanta un poquitín. Ya le dio. Laurita, danos la respuesta, pues. No, yo la que creo que es, hacia al azar, Nicodemo. Nicodemo, ¿por qué? No sé, padre. Fue la primera que se me ocurrió. Pero tiene una razón de ser. Claro, Tiene una por razón de eso ser. está usted para explicarlo. San Juan, capítulo 3, ¿verdad? Nicodemo va a visitar a Jesús y Jesucristo le dice, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, ¿verdad? Y entonces Nicodemo le hace la pregunta, ¿cómo puede un hombre ya viejo volver a nacer? ¿Verdad? Entonces ahí está. Siguiente pregunta, dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Este es bien fácil. Ujú. A, joven rico, B, el rico Epulón, C, Mateo y D, Zaqueo. A ver, a la cuenta de 3. Adelante. 1, 2, 3. Mateo. Era para confundir a la Era familia claro. Cristo. Era para Lo que confundir pasa a es la familia que Cristo. el joven rico. Pero mire cómo se Sí. aguantaron, Sí, ¿verdad? sí. Cómo se aguantaron. No la quisieron sacar hasta que uno. La primera que se equivoque dice no Hace es. que se equivocó. Vaya, 1, 2, 3. Saqueo. El ¿Cómo chiquito. Saqueo? Dicen que era chiquito, ¿verdad, El padre? Saqueo era chiquito. Era sí. chiquito. No alcanzaba a ver en la Ajá. multitud. Es Ah, el que el que se se- subió al árbol, El correcto. que se le tocó subirse al Sí. sicómoro, correcto, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo lo vio subido ahí en el arbolito, le dijo, Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy entre a tu casa. Y después, cuando ya llegó a la casa de Jesús, Saqueo se levantó después de escuchar la predicación, de sentir la gracia del Señor. Dijo, Señor, la mitad de los bienes a los pobres, y si a alguien le he robado, pues le voy a devolver 4 veces el valor de lo que le he robado, ¿verdad? Y vamos a la última, ¿verdad? La última dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Opción A, judío. Opción B, Esteban. Opción C, samaritano. Opción D, etíope. Este es un poquitín difícil porque hay que conocer la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Este es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles está la respuesta de esto. Entonces, ay, Laurita Cruz. ¿Cuántos sacaste? Fallé. Pero no, creo que me fue mal, padre. Entonces, Creo que me fue mal. Yo ahorita iba a pedirle copia a los hermanitos que están en vivo en el Facebook Ajá. Live. Entonces, eso quería revisar ahorita. vaya, entonces,
repito la pregunta, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Opción A, judío, opción B, Esteban, opción C, samaritano, opción D, etíope. Recuérdense que... ya respondieron. Estamos recibiendo respuestas. Miren, María Aparicio nos acaba de dar una respuesta y María Aparicio está en lo correcto, igual que Miriam Arévalo. ¡Eso! Miriam Arévalo, ¡Qué ¿verdad? Y bonito! también Araceli Ábalos desde Santa Ana Rosa responde María Mos. etíope. Y Rosa María Mos también, familia Hernández Ayala, etíope, ¿verdad? Entonces, claro que sí, es el etíope, ¿verdad? Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos aquí con este episodio donde está el etíope que viene en una carreta, ¿verdad? Y se encuentra uno de los apóstoles. Ve que el etíope está leyendo las escrituras y entonces se le acerca, ¿verdad? El apóstol y le pregunta que si entiende qué es lo que está leyendo y dice el etíope, ¿y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿verdad? Entonces se fueron juntos, le fue explicando cómo todas las escrituras tienen a Cristo como el centro y de ahí le dice, bueno, y si hablan tanto del bautismo y con el bautismo nosotros entramos a formar parte de la familia de Dios, ¿qué me impide ahorita ser bautizado? Dice, no te impide nada, ¿verdad? No te impide nada. Por eso en las condiciones para el sacramento del bautismo es solamente el deseo, ¿verdad? El deseo de querer recibirlo, ¿verdad? Y ahí tenemos la evidencia de cómo el etíope con el deseo recibe ese bautismo, ¿verdad? Bien, ¿cuántos sacaste, Douglas? Creo que fueron 7 de 10, casi. Fueron 10 preguntas, sí. No, Creo que eran como 8. No, 10 creo que eran, de hecho. sí. Sí. A Bueno. ver. Ya le vamos a hablar al ¿Estás padre bien? Eric a ver si... Está Bien, súper genial este quiz. Entonces, el padre Eric ha ido sacando estas trivias, la hace creo que una vez semanal, pero esta es la última, porque con esto clausuramos el mes de la Biblia, ¿verdad? Entonces, las trivias que él ha ido sacando han sido justamente por eso, para que nosotros veamos cuánto conocemos la Biblia, cuánto nos hace falta conocer también la Biblia, y lo importante que es también digamos, el interiorizar las Sagradas Escrituras en nuestra vida, ¿verdad? Fíjense que la semana pasada, hace como 2 semanas, creo yo, con la Vicaría del Divino Salvador del Mundo, que es a donde pertenece la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, tuvimos un festival bíblico. Y el festival bíblico era justamente casi igual que las trivias del Padre Eric, ¿verdad? Entonces íbamos compitiendo entre distintas parroquias. Obviamente los sacerdotes no podíamos competir, ¿verdad? Aunque te voy a decir que habían preguntas que a mí... ¿En serio? me dejaron en blanco. ¡Wow! Ujú. ¡Qué chido! ¡Qué bonito! Me dejaron en blanco algunas preguntas, porque obviamente no es que todo lo andemos en la cabeza, pues. Claro. Entonces, pero sí, habían un par de preguntas generalmente de libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, que me dejaban así un poquitín en blanco. Por ejemplo, ¿cuál es el profeta por excelencia del retorno del pueblo de Israel de la diáspora? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Zacarías, ¿verdad? Entonces... ¿Familia en Cristo? ¿Qué opina usted? Y de ahí también, o sea, había otra pregunta, ¿quién es el autor de la carta a los hebreos? ¿Verdad? Entonces, por mucho tiempo se pensó que Pablo había sido el autor de la carta a los hebreos, pero no. Ya cuando se estudia más profundamente la carta a los hebreos, sí se encuentran rasgos de influencia paulina, pero no se nota según el estilo de las otras cartas que dejó San Pablo, ¿verdad? Entonces, por eso antes, creo que estamos hablando de inicios o incluso ya antes del Concilio Vaticano I, ¿verdad? Se decía, ¿no?, que de la carta de San Pablo a los hebreos, pero ahora ya no se dice de la carta de San Pablo a los hebreos, dice de la carta a los hebreos, ¿verdad? Entonces no se conoce realmente quién es el autor de la carta a los hebreos, ¿verdad? Son detallitos que a veces nosotros no ponemos atención. Igual, fíjense que hace poco murió una persona y yo fui a acompañar un poquito ahí a la vela, y yo creo que aquí también hoy tenemos una pregunta también sobre la muerte, y está bien bonita esa pregunta de la muerte porque es más que todo, yo cuando vi esta pregunta lo primero que se me vino a la cabeza fue, bueno, hay que mover el muerto como jugando Tetris. Entonces, ya vamos a explicarlo bien. ¿Cómo? Laurita, de lo que te has perdido estos 2 meses. Ay, sí, madre. Pero no, aquí ya estoy nuevamente al pie del cañón. Entonces,
había un pariente, bueno, no estaba ahí en la vela, sino que estaba hablando yo con la persona y me decía que tenía un pariente que era, perdón, no fue en una vela, sino que fue después de una vela. Hablaba yo con una persona que contaba cómo le había ido en la vela de un familiar suyo, ¿verdad? Entonces me decía que su hermano o algo así, que se había hecho, creo que evangélico, de otra religión, no me recuerdo exactamente, decía que en la Biblia no sale nada sobre el tema de velar a los muertos o de hacer la vigilia, ¿verdad? Hacer la vigilia o de la sepultura a los muertos, dice, o sea, no hay nada concreto. Claro, de la sepultura sí hay, ¿verdad? Pero eso de la vigilia y todo y de rezar por el difunto, eso no aparece en la Biblia, y como no aparece en la Biblia, no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, pero claro, sí aparece en la Biblia, ¿no? Entonces aparece como Jesucristo fue a visitar a los muertos, ¿verdad? Y todo, y resucitó a la hija de Jairo, resucitó también al hijo de esta viuda, resucitó a Lázaro, ¿verdad? Vemos San Pablo, en primera carta a los Corintios, habla sobre cómo nosotros también tenemos que rezar, y lo hacemos en el tipo de vigilia por los muertos. Y yo le decía, pero es raro porque en todas las religiones y en todas las culturas siempre hay una relación especial con los difuntos, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos a los difuntos, por ejemplo, en la cultura romana, justo antes de que ya empezara bastante fuerte la influencia cristiana, ellos hacían mausoleos bien grandes, así como casi que del tamaño, quizás el doble de esta cabina, de este locutorio, y lo hacían bien bonito. O sea, era así, las paredes, no había absolutamente nada así en el suelo, sino que iban poniendo así como los nombres en las paredes, y tenía el techo bien bonito, y debajo de cada, digamos, lápida o cada sector donde habían sepultado al muerto había un hoyo. Un hoyito así pequeñito, como del tamaño de del hoyo de un vaso, un plato, lo que sea. Y entonces llamaba mucho la atención, y ese hoyo lo tapaban con un pedacito de madera, o sea, no le echaban barro, no le echaban otro material, sino que era cabal, como el plato de madera. Y entonces cuando uno visita las catacumbas ahí del Vaticano, porque el Vaticano era un cementerio, antes de que fuera erigido ahí la Basílica de San Pedro, era la necrópolis, ¿verdad? La ciudad de los muertos. Y entonces nos explicaban, ¿no?, de que las familias romanas tenían esa tradición de que cuando visitaban a los difuntos, ¿verdad?, entonces llegaban y pasaban ahí todo el día. Pasaban todo el día ahí por eso lo hacían grande, lo hacían cómodo y todo, para poder pasar ahí el día haciendo un picnic y eso. Y entonces el hoyo servía para que por ahí le metieran la comida al difunto, ¿verdad? Entonces le llevaban un plato extra, o llevaban comida extra para meter al difunto y le iban metiendo ahí en el hoyo, ¿verdad? Entonces, es un modo, ¿no?, de decir de que el difunto todavía estaba con ellos, o que en ese momento especial el difunto pues les acompañaba en espíritu y lo que sea. Y de ahí igual nosotros podemos ver cómo en distintas culturas, en distintas razas, tienen esa relación especial, ¿no?, con los difuntos. Entonces, claro, ¿cómo no la vamos a tener nosotros como cristianos, verdad? Y sobre todo hablando de la resurrección, ¿cómo no vamos a tener una relación todavía más especial con alguien que hace ese tránsito del tiempo a la eternidad, ¿verdad? Entonces, es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, y eso lo vemos en la Escritura. Hay evidencia en la Escritura, pero claro, la Iglesia en su sabiduría ha sabido también interpretar eso y transmitirlo de una manera más profunda también y más de lleno. Por eso la Iglesia no solamente se rige de la Sagrada Escritura, sino que se rige también son tres pilares: la Escritura, la tradición y el magisterio, ¿verdad? Esos son los tres pilares de donde la Iglesia saca la verdad, ¿verdad? La verdad. Entonces, que es la Escritura, la tradición y el magisterio. Bueno, ya se nos fue la media hora. Pero respondamos estas dos preguntas que teníamos preparadas para hoy, que están muy bonitas y no son tan extensas. Y después pasamos a la sorpresa, familia en Cristo, porque es que yo quiero darle la sorpresa. Hay varios mensajes ahí. Sí, hay bastantes. Hay bastantes mensajes. Bueno, familia en Cristo, atentos porque se viene una sorpresa, ¿verdad? Entonces, tenemos la pregunta, vamos en la 162, si no me equivoco. Así es. Y la pregunta dice: buenos días, hermanos, paz y bien. Una pregunta para el Padre Fer.
Dice mi esposo que cuando el sacerdote dice, coman y beban todos de él, que es el pan y el vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero, ¿por qué no dan la sangre de Cristo y solo dan la carne? Ok. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta. Un saludo a quien la ha enviado y le motivamos a que siga enviando más y más preguntas, ¿verdad? La respuesta es muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Un cuerpo vivo, ¿cuándo hemos visto nosotros un cuerpo vivo sin sangre? Nunca, ¿no? Nunca. Nunca. Entonces, no hay cuerpo sin sangre, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros hacemos la separación de las especies, ¿no? Y ponemos el pan y el vino que se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero eso no quiere decir que si nosotros solamente comulgamos bajo una especie, ya sea que comulguemos bajo la carne de Cristo o comulguemos bajo la sangre de Cristo, que esa carne esté separada de la sangre o que la sangre esté separada de la carne. No, es todo un conjunto, en todas las partículas de la hostia consagrada está Cristo total, así es la expresión que se ocupa, Cristo total. Entonces en la más pequeña partícula está todo Cristo, con su cuerpo, con su sangre, con su humanidad y con su divinidad, ¿verdad? Entonces por eso nosotros tenemos mucho cuidado al momento de dar la comunión, recibir la comunión también, a modo tal de que no salga ninguna partícula volando o que no caiga ni una gota en otro lugar, ¿verdad? Porque ahí está todo Cristo. Yo me recuerdo que una de las primeras veces que me tocó ser ministro de la comunión, incluso antes de entrar al seminario, estaba yo distribuyendo la comunión y una vez por descuido no logré poner bien la hostia en la boca de la persona que estaba comulgando y cayó al suelo, ¿verdad? Y entonces yo no sabía exactamente qué hacer en ese momento y solo escucho, ¿no?, que me gritan, ¡recogela! ¡Es el Señor! ¿Verdad? Entonces, claro, inmediatamente la recogí y me quedo así, ¿y ahora qué hago? ¡Comer! Pero es que fue una escena bien bonita y todo. Memorable. Claro, en el momento no se pone nervioso, pues, en el momento no se pone nervioso, pero es eso, ¿verdad? O sea, si se nos cae o sea, nosotros tenemos que tratar la manera de proteger la dignidad y de recibir con dignidad la comunión, a modo tal de que si se cae inmediatamente uno la recoge y la consume, ¿verdad? La consume. Pero tenemos que saber que en todas las partículas, hasta en la más mínima migaja de la hostia y en la más mínima gota del vino y de la sangre del Señor, ahí está Cristo total, ¿verdad? Entonces Cristo está presente en todas las especies, en todo esto. Entonces, ¿por qué solamente se da la comunión o por qué se acostumbra, ¿verdad?, a dar la comunión bajo una especie? A veces por facilidad, ¿verdad? O sea, quizás muchos no están acostumbrados tampoco a recibir la comunión bajo las dos especies. Incluso al momento de dar la comunión bajo las dos especies hay modalidades, ¿verdad?, para hacerlo, ¿verdad? Algunos lo que hacen es que agarran la hostia consagrada, la meten en el cáliz para mojarla un poquitín y después la distribuyen en la boca de la persona. O se hacen dos filas, ¿verdad? Una fila para recibir el cuerpo de Cristo, una fila para recibir la sangre de Cristo. Pero comulgando, independientemente, ya sea solo con el cuerpo o solo con la sangre, está recibiendo a Cristo total, porque no hay cuerpo sin sangre. Y lo que estamos recibiendo es a Cristo vivo, ¿verdad? Cristo vivo. Entonces lo estamos recibiendo con su sangre, con su cuerpo y con su sangre, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta pregunta, muy bonita también. Y hay unas preguntas eucarísticas que a veces nosotros no le ponemos atención, ¿verdad? Fíjense que la tradición a veces nos ha enseñado, ¿no? Yo creo que esto se mueve más con personas que les gusta más, por ejemplo, la parte contemplativa, ¿no? Que dicen que ahorita, pues, por el tema de la emergencia sanitaria que tuvimos del COVID-19, ellos les dolía recibir la comunión en la boca, ¿verdad? En la mano, sí, en la mano, porque ellos estaban acostumbrados a solo recibir la comunión en la boca, porque decían que sus manos pues eran indignas y que había que cuidar las partículas y eso. Y yo me recuerdo que una vez discutí con una persona, sobre eso, ¿verdad? Porque esta persona al inicio de
de la pandemia, me pidió a ver, ya cuando se podía recibir la comunión, si ella en su mano podía poner un pequeño corporal. Recibí la comunión en el corporal, en la mano, y ella sin tocarse, sin que la partícula tocara su mano, pues ella la consumía. Yo le dije sí, que no había ningún problema, pero que siempre tuviera cuidado al momento de lavar, ¿no? el corporal, ¿verdad? Porque no es que uno va a meter el corporalito ahí mismo donde mete las camisas, donde mete el resto de su ropa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si ahí queda también una pequeña partícula, sino que los mantos sagrados, el corporal, el purificador, el manutergio incluso en algunas veces se lavan aparte, ¿verdad? Se lavan aparte, y el agua que se ocupa para lavar eso después también se desecha de una manera particular, o sea, se le va a echar a las plantas, y eso para no tirarla en el mismo lugar donde cae el agua, las aguas grises o las aguas negras, ¿no? Entonces, un día estábamos en la misa y esta persona estaba haciendo la fila, y cuando ya estaba cerca se dio cuenta que se le había olvidado su corporalito, ¿verdad? Y entonces me dice, padre, se me olvidó el corporal, puedo recibir la comunión en la boca, ¿verdad? Y en ese momento todavía no teníamos el permiso de distribuir la comunión en la boca. Yo le dije, no, y recibirla en la mano, no hay ningún problema. Y entonces empezó a decir que mejor entonces no le iba a recibir, ¿verdad? Y entonces yo me puse a preguntarle, ¿por qué no la vas a recibir si estás preparada y todo esto? No, es que yo no quiero que la comunión toque mis manos. Y entonces el padre Fer, que le gusta meter el dedo en la llaga, pregunta, ¿y por qué cuál es la diferencia entre recibir la comunión en la mano y recibir la comunión en la boca? Las partículas, claro, pero si tú eres consciente de que eso puede quedar en tu mano, pues uno revisa su mano después y trata de purificar su mano después, a modo tal de que no quede ni una sola partícula en la mano. Y entonces, pero después entonces mejor, pero igual no la voy a recibir, me dijo, y todo. Yo le dije, recíbela, no tengas ningún miedo de recibirla, porque no se trata de el modo en cómo uno recibe la comunión, sino la dignidad con la que uno recibe la comunión, porque de nada sirve recibirla en la boca si uno está consciente de que está en pecado grave, ¿verdad? Y de nada sirve recibirla en la mano de la misma manera, si uno está consciente de que está en pecado grave, ¿no? Entonces, pero si uno está con su alma tranquila y toda la cuestión, y se puso a discutir, o sea, se empezó a encender la discusión que tuvimos, a modo tal de que yo le dije, mira, esa actitud es lo que realmente te hace caer en pecado, ¿verdad? Porque cuando nosotros realmente ponemos condiciones, ¿no? Yo solamente recibo la comunión de este modo, estamos poniéndole una condición al Señor, ¿verdad? Le estamos poniendo una condición. Yo solo recibo al Señor de este modo, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando nosotros le ponemos condición al Señor? Fue el Evangelio de ayer, ¿verdad? El Evangelio de ayer aparecieron estos tres personajes que el Señor les llama a seguirlos, pero los tres ponen condiciones. El primero buscaba comodidad, ¿verdad? Entonces por eso el Señor le decía, las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. El otro decía, Señor, te seguiré, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. El tercero le decía, Señor, te seguiré, pero déjame primero ir a despedirme de la familia, ¿verdad? Entonces ponían condiciones. Señor, sí, te voy a seguir, pero exactamente. Entonces, por eso es que el Señor ayer estaba un poquito tajante en ese sentido, ¿verdad? Y todo, porque, claro, a veces cuando nosotros ponemos condiciones, quizás no logramos encontrar un sentido profundo o un sentido más, digamos, más grande de lo que el Señor nos quiere transmitir a través de eso, ¿verdad? Por eso, claro, ya cuando nosotros esto lo reflexionamos, ¿verdad? Esto lo reflexionamos. Fue un descuido, yo le decía, mira, es un descuido, pero no es una cosa gravísima, pues, que hayas olvidado el corporalito, pero ¿por qué desnutrir el alma por un descuido y por una condición que uno se le pone al momento de recibir la comunión? Entonces, al final, pues, la discusión se volvió muy grande y todo, ya decidí mejor desistir a la circunstancia, y pero sí me llamó mucho la atención que no es un caso único, no es un caso único.
son muchas personas que le ponemos, incluso a veces hasta inconscientemente, condiciones de cómo estar con Dios, ¿verdad? Entonces, y el Señor nos vuelve a repetir, ¿verdad? Entonces, eso entre la condición o la decisión y el deseo, al cumplirse la condición, nosotros queremos seguir al Señor, quizás ahí ya se nos fue la emoción o ya se nos fue, digamos, el impulso de cómo el Señor quiere que nosotros le sigamos, ¿verdad? Entonces, claro, familia en Cristo, no todos los sacerdotes estamos en la misma sintonía, ¿verdad? En la misma sintonía. Yo, por ejemplo, soy más del caso de cómo estamos en el interior, ¿verdad? Entonces, a mí me hacen muchas preguntas sobre el tema de liturgia y cositas así. Aquí hemos discutido sobre el tema del Padre Nuestro, de si se levantan las manos, si se llegan las manos. Para mí eso no es esencial, o sea, un sacramento, lo esencial del sacramento es el momento de la consagración, ¿verdad? Y yo prefiero que ese momento de la consagración sea bien vivido a que uno esté pensando, y en el Padre Nuestro, ¿tengo que levantar las manos o tengo que bajar las manos? O que al momento de recibir la comunión, ¿la tengo que recibir en la boca o la tengo que recibir en la mano? O sea, para mí es mucho más importante ¿cómo se llama? El modo en cómo se vive, ¿no? Yo le hacía la pregunta a la feligresía el domingo, ¿de dónde viene el verdadero poder del Señor? Y yo les decía, les voy a dar la clave donde está la respuesta. La escuchamos en la oración colecta. Ni uno sabía responder, porque nadie le pone atención a la oración colecta. Nadie le pone atención a la oración después de las ofrendas o a la oración después de la comunión, ¿no? En esos momentos, no sé, creo que es unánime que muchos nos desconectemos, ¿verdad? Y entonces yo les decía, miren, acabamos de escuchar la oración colecta. Hace 5 minutos, les decía, hace 5 minutos la escuchamos. Y ahí nos decía de dónde viene el verdadero poder del Señor, ¿verdad? Y que no le pongamos atención a eso me parece muchísimo más grave que pensar que no quiero recibir la comunión, no porque no ando en mi corporalito y eso, ¿verdad? Entonces, a mí me parece mucho más grave que nosotros, digamos, no nos recordemos qué decía la lectura o no le pongamos atención a la riqueza de la oración que hacemos durante la Santa Misa, y no que simple y sencillamente pues actuemos de modo robótico y al momento de la comunión, ahí sí nos convertimos en los máximos liturgistas, ¿verdad? Que existen en la iglesia, ¿verdad? Yo a veces, haciendo la broma, nosotros hacemos la broma de que dentro de los que prestan servicio al altar, hay unos niveles. Hoy ya no se ocupa, nosotros solamente les llamamos acólitos, ¿verdad? Pero están los acólitos, están los maestros de ceremonia, cositas así, son distintos rangos que se les dan al servicio de los monaguillos cuando están prestando servicio al altar, ¿verdad? Entonces hay una figura que se llama el papista, ¿verdad? El papista es como el más alto y generalmente esos son los que sirven ahí en la Basílica de San Pedro, que van así bien cuadraditos y toda la cuestión. Y entonces, yo a veces le decía a alguien, mira, vos sos más papista que el Papa, le decía. Y eso. Entonces, claro, yo lo digo en broma, no lo digo así en una forma de quererle hacer sentir mal y eso, pero a veces nos hace pensar, ¿verdad? Nos tiene que hacer pensar, ¿verdad? O sea, lo esencial que es, ¿verdad? Lo esencial que es saber vivir el sacramento, ¿verdad? La riqueza del sacramento. Yo a veces cuando voy a entrevistar a parejas que van a contraer matrimonio, yo siempre les digo, ¿ustedes tienen esta figura de quien les planifique la boda? Sí. Pues ya si tienen eso, no se vayan a clavar en que ustedes tienen que estar encima de todo, ¿verdad? Pónganle más atención al sacramento del matrimonio que al evento del matrimonio, ¿verdad? O sea, son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Porque a veces uno por querer tener todos los detalles del evento listos, se olvida de la vivencia del sacramento, ¿verdad? Entonces, es lo que nos sucede en muchas misas también. Bueno, yo dije que no me iba a extender mucho. Y sí. Y sí. Pero bueno, respondamos esta última pregunta que tenemos para hoy. Interesante. Sí, y ya después Ya me tienen que mandar el otro listado. Sí, ya está casi listo el nuevo lote. Otra. El nuevo lote. 50 preguntas. Esta es la pregunta 163. Vamos, y dice de la siguiente manera. Hola, buenos días hermanos. Buenos días, Padre Fer. Yo tengo una pregunta. ¿Será cierto que cuando una persona muere y a la hora de sacarlo para el cementerio, si el muerto se saca viendo para adentro, es posible que después, al corto tiempo, puedan morir los demás de la casa?
porque se dice que se tiene que sacar viendo el camino que va a recorrer. ¿Será cierto? Espero su respuesta, Padre Fernando. Saludos. Saludos y muchísimas gracias por esta pregunta. Ahora me entienden lo del Tetris, ¿verdad? Sí, hay que sacarlo de cabeza, lado, de de cabeza, lado. de la vuelta, para que quepa por la puerta. ¿Y cómo sabe él el camino que va a recorrer? Y como sabe él el camino que va a recorrer, ¿verdad? Yo creo que para no ahondar mucho, porque este es un tema supersticioso, ¿verdad? Es un tema de superstición que uno dice, no se le hizo esto al muerto, entonces no descansa en paz, o no se hizo según las condiciones en que se tenía que cumplir, entonces su alma quizás estará en pena y todo. Y sí, yo creo que existe el tema de las almas en pena, que nosotros las llamamos las almas que están en el purgatorio, ¿verdad? Entonces las almas que están en el purgatorio son aquellas personas que han muerto no en pecado grave, pero tampoco en estado de purificación para poder ingresar al cielo, ¿verdad? Entonces pasan ese tiempo indefinido en el purgatorio, donde ellos purifican su alma para después poder llegar al cielo y contemplar de la gloria de Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ayudar a las almas a llegar al cielo. Lo decía yo la vez anterior que hablábamos sobre los difuntos. Nosotros no podemos asegurarnos, a no ser que la iglesia lo proclame, quiénes están en el cielo, ¿verdad? Si nuestro ser querido, nuestro familiar está en el cielo. Claro, hay ciertas condiciones donde nosotros sí podemos decir sí está en el cielo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que muere recién bautizado, o sea, muere en el acto casi que terminando el bautismo, ahí sí podemos decir, esta persona se fue al cielo porque acaba de recibir el sacramento, aunque aún ahí, nosotros sin saber cómo está el interior de la persona, no podremos afirmarlo al 100%. Pero se dice que es así, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos la vigilia de oración por el difunto, hacemos la misa de funeral, le damos la sepultura al difunto y de ahí nos quedamos rezando por el difunto. Digamos, la tradición nos invita a rezar por 9 días, 40 días y después a los cabos de los años, ¿verdad? Eso es lo que nos invita la tradición. No está escrito, no es algo obligatorio, pero la tradición pues nos invita a eso, ¿verdad? A hacer el novenario, a hacer los 40 días y hacer los cabos de año. Comer tamales, sí, todo, del chocolate o el café. El pan dulce, ¿verdad? Y eso. Entonces, pero la posición en cómo está el difunto al momento del funeral, sí tiene que ver, porque nosotros vemos a la iglesia como el cuerpo, nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Y la iglesia pues también está muchas veces diseñada en forma de cuerpo, ¿verdad? Si nosotros hablamos un poquito sobre el diseño de la iglesia, vemos que a la cabecera está la sede, ¿verdad? Entonces la sede es la cabeza, ¿verdad? Es la cabeza y siempre está, no hasta atrás, ¿verdad? Entonces la sede es como la silla esta importante, principal, y siempre está, es lo principal, y ahí vemos que está la cabeza. De ahí está el ambón, ¿verdad? El ambón, ¿qué se hace en el ambón? Las lecturas. Las lecturas. Entonces es la boca, ¿verdad? Es la boca, ¿verdad? Es de donde se proclama, es la boca, es de donde la iglesia habla, ¿verdad? De ahí está el altar. ¿Qué se hace en el altar? Se consagra. Se come, ¿verdad? Se come, ¿verdad? Entonces, ese es como el estómago, ¿verdad? Entonces, está el estómago donde se come, y también el altar es como las entrañas, ¿verdad? Que es la parte importante, donde está el corazón, donde está el todo, ¿verdad? Entonces, y de ahí, sigue las bancas, la feligresía, que serían como las extremidades, ¿verdad? Las extremidades. Y entonces, ¿de dónde nacen las personas? ¿Verdad? O sea, están en el vientre, ¿verdad? Están en el vientre. ¿Y cuál sería el vientre de la iglesia? ¿No? ¿Dónde nace de nuevo o dónde nace un hijo de Dios? En la pila bautismal. En la pila bautismal, ¿verdad? Entonces la pila bautismal es el vientre, ¿no? de la iglesia. Entonces, antiguamente, pues, las iglesias las distribuían de modo distinto, habían iglesias en forma de cruz latina, o habían iglesias donde solamente estaba la nave central, que solamente era el cajón, pero hoy en día, digamos, las iglesias han querido un poquito
retomar esta forma del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces ponían siempre a la cabeza la sede, después le seguía el ambón, después le seguía el altar, después le seguía la pila bautismal y después seguían las bancas, ¿verdad? Y la banca siempre alrededor, ¿no? del altar, ¿verdad? Para simular, ¿no? de que estamos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo sale un niño o una niña, cómo sale del vientre de su madre? ¿Qué es lo primero que sale? La cabeza, exactamente, ¿verdad? Entonces se pone al difunto en la posición de cómo estaría saliendo del vientre. O sea, si está la pila bautismal, ¿no? Se le ponen los pies los más cercanos a la pila bautismal y como que se hubiera salido. ¿Por qué? Porque están haciendo al cielo, ¿verdad? O sea, la muerte para nosotros es el dies natalis, así se llama, dies natalis, que es el día del nacimiento al cielo, ¿verdad? Así es como nosotros definimos también la muerte, ¿verdad? Y entonces la muerte es ese nuevo tránsito, ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces se pone como si estuviera saliendo del vientre de la iglesia hacia el cielo, ¿verdad? Distinto es el caso, porque no todos se ponen así, distinto es el caso de una persona consagrada, ¿verdad? Distinto va a ser mi caso, ¿verdad? Mi caso es distinto. ¿Por qué? Porque yo no ocupo el mismo lugar que ocupan los feligreses, ¿verdad? Yo no ocupo el mismo lugar que ocupan ustedes, sino que yo ocupo el lugar de la sede, ¿verdad? Yo ocupo el lugar de la sede. Entonces, por eso, cuando muere un sacerdote o muere una persona que tiene el sacramento del orden, se pone según la posición que ocupaba en la iglesia, ¿verdad? Entonces se pone de cabeza, ¿verdad? Entonces, en vez de ponerse como que si estuviera saliendo del vientre de la iglesia, se pone como que si está todavía la cabeza. Y por eso a los sacerdotes, a los obispos, cuando mueren, no se les viste así normal, sino que se les pone los ornamentos que son propios del sacerdote y del obispo, ¿verdad? Entonces, para que así simbolicen también la posición que yo ocupaba, porque ese sacramento es para la eternidad, ¿verdad? Entonces, el que es sacerdote aquí lo es también en el cielo, ¿verdad? El que es obispo aquí lo es también en el cielo, ¿verdad? Entonces, son las únicas dos posiciones que tenemos, sí. Es la pregunta que me corresponde. No, padre, yo he oído, como hablando de la muerte, no sé qué tan cierto es que la marcha, cuando se van a casar, es una marcha fúnebre. La marcha nupcial, ¿verdad? O sea, Sí. o la marcha esta, Sí. que sí, la tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, Sí, ta, ta, correcto. tan. Porque Ya la yo he sientes oído, cerca. a ver si estoy en lo correcto, que la pareja muere a la soltería y Ujú. nace al matrimonio. Sí, fíjense que el estado de solteros es el que se pierde y nunca se puede recuperar. Uno nunca puede recuperar el estado de soltero. ¿Por qué? Porque cuando uno se separa se divorcia, entonces es divorciado, ¿verdad? Entonces... Ahora el DUI dice soltero, padre. sí, pero no es, o sea, no es, en realidad no es un Solo estado. es un título. Ajá, solo es un título, o sea, no es un estado, no es un estado, ¿verdad? Entonces, yo la verdad, sí había una vez me puse a buscar esto de la marcha nupcial, cuál era el origen, ¿verdad? El origen, pero ahorita se me ha escapado. Preguntas al padre. Pregunta al padre. Pero yo sí me recuerdo que el padre Ángel Monteros, Espinosa. Espinosa de los Monteros, sí. Espinosa de los Monteros, él tiene una catequesis sobre la marcha nupcial, ¿verdad? Entonces, lo hace de forma cómica, obviamente, ¿verdad? Por su modo de ser y su modo de transmitir las cosas. Muy bonita, que la vamos a buscar y la vamos ahí me recuerdas para el otro jueves, ¿verdad? Para explicar un poquito, porque es muy interesante saber esto, ¿verdad? Lo traje por lo de Ajá, la muerte. por la muerte, exactamente. Pero sí, son las únicas dos posiciones y no tiene nada que ver que si a uno lo ponen de forma equivocada, no va a encontrar el camino para el cielo, porque no se trata de eso. Lo que se trata, al difunto hay que hacerle, cuando muere, hay que hacerle su vigilia de oración, hay que hacerle su misa de funeral y hay que darle su sepultura, ¿verdad? Eso nos llama la iglesia. Y si hay, ahorita que está la tradición también de cremar, ¿verdad? Cremar a los difuntos, la misa de funeral es antes de la cremación, ¿verdad? Es antes de la cremación.
Claro, si no se puede hacer antes de la cremación, no es que la iglesia, bueno, ya no se le puede dar la misa, ¿verdad? Porque, claro, la iglesia siempre suple, ¿verdad? Pero saber de que si alguien va a ser cremado, entonces la misa de funeral es antes, ¿no? Porque por eso se llama misa de cuerpo presente, porque las otras son cenizas, ¿verdad? Entonces la misa de cuerpo presente, y de ahí se lleva a cremar, y cuando se crema se da sepultura, no se puede agarrar la ceniza y decir la voy a poner en una plantita para que crezca y la persona siga viviendo a través de eso. Padre, pero entonces la cremación para nosotros como católicos sí está permitida. Siempre y cuando las cenizas se sepulten. Sí, se tienen que sepultar las cenizas, ¿verdad? Entonces, incluso ya hay hasta un formato de misa para la persona que va a ser cremada. Wow. No tirar al mar. No se pueden tirar al mar, no se pueden ir a poner en una plantita, no se pueden tirar al aire. Ni guardar en la casa. Ni se pueden guardar a la casa, ¿sí? Sino que se tiene que dar sepultura, ¿verdad? Porque o repartir entre la familia. No se puede repartir entre la familia. Sí. Se pueden las tierras, los terrenos. Claro que sí. Pero, bien, familia en Cristo, bueno, para no ahondar muchito en eso, pues ahí quedamos en este tema, ¿verdad? Pero no se preocupen que si se equivocaron, pero sepan que esas son las dos posiciones, las únicas dos posiciones, porque no es que lo vamos a poner de lado ni le vamos a poner dado vuelta al ataúd ni nada de eso, sino que a los feligreses se les pone como que están naciendo, ¿no? Como que están naciendo del vientre de la iglesia, y a los que tienen el sacramento del orden como que son la cabeza, ¿verdad? Entonces, son las únicas dos posiciones. Bueno, familia, hoy, como siempre, preguntas al Padre Fer, rompiendo récord, ¿verdad? Rompiendo récords. Hemos llegado a las 9:44, ¿verdad? Yo creo que Karencita nos va a cobrar ahí a los 45 minutos que no le hemos dejado trabajar, ¿verdad? O se lo cobramos nosotros. Lo cobramos nosotros también, ¿verdad? Entonces, al almuerzo, Dula. Qué alegría, familia en Cristo, poderles haber acompañado el día de hoy, jueves 29. Jueves 29 de septiembre, fiesta de los Santos Arcángeles. Y el domingo, si no fuera domingo, porque tiene prevalencia el domingo, vamos a estar celebrando a los angelitos de la guarda, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿cómo se llama tu angelito de la guarda? Se llama... No le he preguntado cómo se llama. Hay que preguntarle, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que desarrollar una relación también personal con el angelito de la guarda. Y todo. El mío se llama Pablito. Y yo creo que a algunos les he demostrado, ¿no? De que Pablito existe. Que existe y que acompaña, ¿verdad? Acompaña. ¿No? Y se los puedo demostrar claramente, ¿verdad? Si alguien anda conmigo una vez y estamos en alguna circunstancia particular, yo siempre digo, Pablito, te necesito. Ayúdame. Y nunca falla. Wow. Nunca falla, ¿verdad? Entonces, está la oración, hay varias versiones de la oración, pero a mí la que me enseñaron decía: Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. El final, la segunda parte es la que cambia muchas veces, que es la que yo me aprendí, decía: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia y favor del Espíritu Santo. Y yo me le podía hasta que descanse en los brazos de Jesús, San José y María. Ajá. Ya que es tanto que me bendiga el Padre. Esa me podía yo. Pero esa es la del Dulce Madre, ¿no? El final del Dulce Madre. Ángel, me guarde mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Si no, me perdería, algo así decía después. Hasta que descanse se cruzaron ahorita. Pero bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes. Hoy nos vamos a ahorrar un poquitín los saluditos, pero yo sé que ya hemos estado ahí interactuando. Familia en Cristo, qué alegría. De verdad que nosotros estamos recibiendo sus preguntas, estamos pudiendo compartir a través de estos pequeños espacios, y por eso les invitamos siempre a que nos ayuden y nos colaboren a través de los proyectos de evangelización que nosotros tenemos. Este fin de semana tenemos nuestros Sembradores de Paz, 1 y 2 de octubre, donde vamos a estar aquí en la radio celebrando el Día del Niño. A partir de las 9 de la mañana, clausurando con la misa a las 12:15 en la parroquia San José de la Montaña.
Y el domingo vamos a estar visitando Parroquia parroquias. San Miguel Arcángel en Hilo Vasco. Para la parroquia San Miguel Arcángel en Hilo Vasco. Entonces un saludo a toda la familia de Hilo Vasco, ¿verdad? Y nos vemos el domingo, primero Dios, y también familia en Cristo, invitarles a que siempre colaboren con la gran rifa a beneficio de Radio Paz, Radio San José y Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Acuérdense que con su colaboración nos ayudan a evangelizar a través de nuestras señales en todo El Salvador, fuera de nuestras fronteras, porque nosotros somos una radio mundial, ¿verdad? Sí, una de radio hecho hay mundial. saludos de Guatemala, Honduras. Claro que sí, hay saludos de todas las regiones donde nos escuchan, ¿verdad? En Estados Unidos, de países de Centroamérica. Y bueno, nos vemos familia en Cristo el próximo jueves en una nueva edición de Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. Ay, tío Rafa, ¿qué pasó? Rafa, ¿qué pasó? Preguntas al Padre Fer. Bueno, nos despedimos con la bendición, pero no sin antes desearles a cada uno de ustedes un feliz día en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga, les protege y les guarde en todo momento. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos. Los jueves, no te pierdas en Tempranito con Jesús, la sección Preguntas al Padre Fer. Resuelve tus dudas e inquietudes de tu fe católica para profundizar más en ella. Preguntas al Padre Fer, jueves a las 8:30 de la mañana en Tempranito con Jesús. Preguntas al Padre Fer, no te lo pierdas.